Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a una nueva sesión de la meditación de la Fundación Claudio Naranjo, desde aquí, desde Barcelona, que la tenemos presencial aquí con algunas personas y online. Vamos a comenzar y como siempre para los que venís nuevos, que sepáis que hacemos una primera sesión como de una media hora, algo así, pico más, pico menos. Después introducimos algún tema y después hacemos una pequeña sentada de cierre. ¿Vale? Yo voy dando algunas consignas, si os sirven las utilizáis, si no, pues las tiráis a la papelera. Comenzamos. Y comenzamos con los tres puntos cruciales, que son tres aspectos de nuestra realidad. El primero es el cuerpo, el segundo el habla y el tercero la mente. Y lo que hacemos es chequear estos tres niveles. Primero el cuerpo, revisamos la postura que tenemos, que básicamente se trata de rodillas en el suelo, manos sobre las rodillas, hombros sueltos y sobre todo la espalda recta. Cuando digo recta no significa que haya que estar tieso ni rígido, sino simplemente erguido, como si estuviéramos apoyados sobre nuestra columna vertebral. Y en cualquier caso, se dice que es la actitud como de una montaña, inamovible, bien asentada, digna. El segundo punto crucial es el habla, que en este caso tiene que ver con la energía que tenemos, con la impermanencia, el cambio, el movimiento. Y lo que hacemos es poner la atención en la respiración, dejando que ésta tome su ritmo natural, que se asiente. Y el tercer punto crucial, la mente, que es ese mecanismo con el que construimos la realidad, con el que construimos la experiencia. Y lo que hacemos es darle un tono amoroso. Nos dejamos conectar con lo amoroso en nosotros. Generamos el amor con el deseo de que todos los seres sintientes dejen de sufrir. Esa es la motivación más alta que existe, la más noble.
yo la expreso en voz alta por el poder y la verdad de esta práctica, que todos los seres gocen de la felicidad y de las causas de la felicidad, que se liberen del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no se separen nunca de la gran felicidad en la que no hay sufrimiento y que permanezcan en la gran ecuanimidad, libres de apego y aversión. Y de esa actitud amorosa, que cuanto más generamos, más tenemos, generamos el amor devocional, perdón, el amor hacia arriba. El otro es el amor compasivo y este es devocional, que tiene que ver con la entrega, la confianza en algo más grande que nosotros, que nos cuida, que nos protege, que nos guía, como un niño que se entrega a los brazos de su padre. Y desde ahí visualizamos delante nuestra lo que es la materialización de lo divino en forma de Jesús, el Buda, algún santo, algún maestro, y si no, como hacemos siempre, una luz blanca, pura, sagrada, divina. Y no es tanto lo que veamos, sino que sintamos que estamos ante lo más sagrado, ante lo más divino, ante el mismísimo Dios, tome la forma que tome. Y desde ahí recibimos las bendiciones de esta divinidad en forma de rayos de luz que nos tocan en la parte alta de la cabeza y muy poco a poco nos van purificando, nos van limpiando, nos van liberando de todos los bloqueos, los miedos, las angustias, de todo aquello que por cualquier motivo me causa malestar. Conforme estos rayos nos van limpiando, nuestro cuerpo se va poniendo cada vez como más traslúcido, más transparente, hasta que se convierte, se reconoce como la misma luz de la que proceden los rayos. Nos hacemos uno con lo divino. Y a partir de ahí ya simplemente nos dejamos estar con el anclaje de la respiración al fondo, no, no nos ponemos demasiado concentrados y dejamos que la experiencia
se manifieste tal cual es. No intentamos cambiarla, no intentamos mejorarla ni que sea diferente. Simplemente tal cual es. Los sonidos siguen estando ahí, los dejamos que aparezcan y desaparezcan. Las sensaciones corporales, las ideas y los pensamientos. Simplemente dejamos que todo ese movimiento fluya. Como que podemos reconocer lo cambiante de la experiencia sin tener que ser arrastrados por el movimiento. Los surgimientos, esas apariencias que están en nuestra conciencia, están apareciendo y desapareciendo constantemente, ya sean del mundo como los sonidos, ya sean del cuerpo como las sensaciones, o ya sean de la mente como los pensamientos. Es como si fuera un encadenamiento de surgimientos uno detrás del otro. Uno provoca un cambio, hay otros que duran más espacio, otros surgimientos que son más lentos, pero siempre están cambiando, como el fluir de un río. Y nos damos cuenta que dentro de toda ese despliegue de movimiento de nuestra conciencia, hay un elemento que permanece constante, que es una especie de testigo, que es lo que se da cuenta de toda esa variabilidad. El testigo, el observador, el presenciador. Nos vamos identificando cada vez más con este aspecto de la conciencia, sin que ello implique que separen los surgimientos.
Los surgimientos siguen exactamente igual, apareciendo, desapareciendo, uno detrás del otro, infinitos, inacabables. Es como una película y nosotros somos la pantalla en la que se está proyectando esta película que es nuestra conciencia. Cambian los personajes, sonidos, sensaciones, ideas, pero no cambia la pantalla, la presencia. En lugar de ir detrás de los personajes, en lugar de ir detrás de los surgimientos que aparecen en la conciencia, es como si nos saliéramos un poquito de la experiencia y nos quedamos en ese testigo, en esa pantalla, en esa presencia. Y no intentemos tener esta presencia de manera fija, crónica, congelada. No, esta presencia incluso entra dentro de esa variabilidad de la experiencia, entra dentro del cambio. Es decir, que a veces estoy muy presente, muy claro, a veces hay un surgimiento que tiene más energía y entonces me arrastra y aparentemente pierdo la presencia, después vuelve la presencia, aparece una idea que me arrastra. Es como hay un movimiento constante dentro de la película. Y los cambios en la película, los cambios en los personajes, a veces parece que nublan la pantalla. El movimiento de los surgimientos a veces nubla la calidad de presencia que tenemos, pero siempre está ahí la presencia, siempre está ahí la pantalla. Y llega un momento
que la pantalla no tiene que hacer nada para reconocerse como tal. Llega un momento en el que la presencia no tenemos que hacer nada para darnos cuenta de ella. Soltemos cualquier esfuerzo, cualquier intención de que la experiencia que estemos viviendo sea diferente. Soltad cualquier intención de lograr algo sin objetivo, sin finalidad. No hagáis caso a las palabras mías, sino a vuestra propia experiencia. No buscáis la presencia por la comprensión de lo que os digo, sino por vuestra propia experiencia. Con lo cual, no hagáis nada. No intentéis que lo que estáis experimentando sea diferente. Dejad de buscar. Dejad de intentar cualquier cosa que estáis intentando. No hay que hacer nada. Soltad cualquier expectativa. Dejad de meditar. Dejad de fabricar experiencia y dejad de estar distraídos. La quietud de la presencia no impide el movimiento y el cambio de los surgimientos, y el cambio de los surgimientos no impide la estabilidad de la presencia. Y esta paradoja solo se puede responder desde la experiencia que estáis teniendo. Esta combinación de estos dos aspectos aparentemente opuestos solo se pueden resolver experiencialmente. Las palabras no llegan. No intentéis entenderlo.
hacedlo. No intentéis conceptualizar nada de lo que estáis viviendo ahora. No pongáis etiquetas, ni intentéis retenerlo. Hacedlo, experimentarlo. Y para ello es quedarse totalmente quieto, no hacer nada, no reaccionar ante, ante nada de lo que estáis experimentando. Pero insisto, no es una quietud congelada, es como una quietud cambiante, quietud y movimiento. Aquí ya las palabras se quedan cortas. Puede ayudar la actitud de descansar. Descansar lo que estáis vivenciando ahora mismo. Descansar en el momento presente, en el punto presente. Y no intentéis buscar experiencias excitantes, exóticas. Es algo muy común, muy ordinario, la sabiduría del ordinario. No intentéis poner extras a la experiencia. Dejad de buscar algo diferente a lo que hay. No intentéis retener la experiencia, por mucho que lo que estáis experimentando sea interesante o no interesante. No hagáis nada.
Yo ahora voy a tocar la campana. Les voy a decir lo que digo siempre, que no va a cambiar nada. Los surgimientos se van a hacer más rápidos, van a aumentar de velocidad exponencialmente, como que la película se va a mover mucho más rápido, van a aparecer muchos más personajes, muchas más historias, y eso va a dar la sensación que nubla, que tapa la pantalla de la película. Pero la pantalla siempre está ahí. Intentemos ver la película desde el ángulo de la pantalla. Hay muchos ejemplos que se utilizan para explicar el funcionamiento de la conciencia. ¿Sí? Siempre son ejemplos, son lo que se llaman las señalizaciones. Son metáforas que sirven para emular, para hacer aproximaciones a lo que es la experiencia de la conciencia. ¿Por qué se utilizan ejemplos o metáforas? Porque, como hemos visto hoy, no se puede hablar directamente de la conciencia. No existe una palabra, ni un concepto, ni una etiqueta. ¿Por qué? Porque si ponemos una etiqueta, ya estamos limitándola. Entonces, solo puede ser una experiencia, una experiencia. Y aquí es donde, como hoy, llega un momento en el que las palabras no llegan, se van dando aproximaciones, aproximaciones, y las palabras no llegan. Son como los koans, estos del budismo zen, que solo se pueden resolver experimentándolos. Como por ejemplo esta paradoja que hemos visto hoy de quietud y movimiento. La presencia está quieta siempre, es constante, la presencia, el observador, el darse cuenta, está como, decimos quieto, no quieto congelado, sino quieto estable, permanece, no cambia. ¿Sí? Pero en cambio los surgimientos van cambiando, van cambiando, van cambiando, están en movimiento. Entonces, combinar esos dos elementos aparentemente antagónicos solo se puede hacer desde dentro, desde una experiencia. ¿Qué se utilizan entonces? Como comentaba antes, se utilizan ejemplos, ejemplos que son como simulaciones que nos van dando aspectos de la experiencia. Un ejemplo más contemporáneo es el de la pantalla de cine. Y digo más contemporáneo porque en los tiempos del Buda, hace 2500 años, no existían las pantallas. ¿Sí? De hecho, hay un libro de Longchenpa, que fue como un gran erudito, ¿sí? Y hablaba de varios ejemplos, concretamente ocho metáforas, como un sueño, como un truco de magia, como
bueno, no me voy a acordar. Sí, como una ciudad de fantasmas. Mm, bueno, varios así. Entonces, los maestros más contemporáneos, ¿sí? Han añadido uno que es el de, bueno, sí, el océano, el cielo, como me lo habéis escuchado, pues han añadido el de la pantalla de cine. ¿Por qué? Porque es como, hay cierta similitud en que en una pantalla de cine, ¿sí? De cine o de televisión o del ordenador, que lo tenemos delante, lo que vemos son los personajes, los surgimientos, ¿sí? Constantemente. De hecho, lo estamos mirando y mientras que estamos mirando, seguramente ninguno somos conscientes que detrás hay una pantalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos, yo veo que se está moviendo Magalí, que Giuseppe está aquí, que no sé qué, esto es lo que yo veo. Entonces, aparentemente yo me puedo identificar con estos personajes. ¿Sí? Pero en realidad, cuando apago el ordenador, aparece una pantalla negra. ¿Sí? Una pantalla que en realidad, si fuera en este caso negra, negra, en realidad no la podría ver. ¿Sí? No, o sea, yo sé que hay una pantalla por contraste, pero si todo fuera una pantalla, sería como una nada, sería un vacío. Con lo cual, soy consciente de la pantalla cuando aparecen los personajes. ¿Sí? Esto es otra paradoja que hay. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que la pantalla siempre es la misma, no cambia. La pantalla puede estar representando una película de un incendio y la pantalla no se quema. Puede estar representando una película de un tsunami y la pantalla no se arrastra. Puede estar representando una película de cualquier cosa, la pantalla siempre es la misma, pero los personajes van cambiando. De hecho, los personajes no podrían existir sin la pantalla, pero en cambio la pantalla puede existir sin los personajes. Este es un ejemplo muy interesante, tanto en cuanto la conciencia es exactamente igual. La presencia, que estoy seguro que todos ya identificáis, ¿no? Ese aspecto de darse cuenta, siempre es el mismo, siempre es el mismo, pero los surgimientos van cambiando. Este darse cuenta es independiente de los personajes, de los surgimientos. Por eso siempre es el mismo. Pero los surgimientos no estarían ahí si no hay una conciencia que los reconoce, como la pantalla y la película. Es exactamente igual. ¿Sí? Por eso es un ejemplo bastante actualizado hoy en día que se hablan tanto de las pantallas, además, que tenemos las pantallas del móvil, las pantallas, pues siempre estamos mirando los personajes, las películas, pero se nos olvida que siempre hay detrás una pantalla. Entonces, ¿cómo sería ver nuestra vida, vivirla, más que ver, vivirla, experimentarla desde el punto de vista de identificarnos que nosotros somos la pantalla en la que están apareciendo todos, todos estos surgimientos que son los personajes? ¿Qué pasaría? Que eso nos daría una estabilidad que no nos engancharíamos si lo que estamos experimentando es un incendio o la rabia o el enfado. No, lo veríamos, sería como verlo desde dentro. Esto sería lo que nos daría libertad. Porque mientras que nos estemos identificando con la película, vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque cuando aparece un fuego en la pantalla, ¡ah!, nos ponemos histéricos. Cuando aparece una flor, nos ponemos amorosos. Cuando aparece, ¿sí?, y estamos permanentemente identificándonos con estos personajes. Y ahí es donde sufrimos. ¿Por qué? Porque la película no es como las películas del cine que se acaba. Esta es una película que no se acaba nunca. Va pasando, va pasando, va pasando, va pasando, va pasando, va pasando. Como
culebrón de esos eternos de 19.000 temporadas de 20.000 capítulos cada uno, que parece que te va a llevar a algún sitio la película, siempre parece que nos va a llevar al fin, pero justo cuando nos lleva, ¡bum!, aparece otro tema, aparece otro personaje, aparece otra historia. Y estamos siempre ahí enganchados al Netflix este, creyéndonos que algún día vamos a llegar a algún sitio. ¿Sí? Creyéndonos, porque la película ya está hecha así. La película ya está hecha de personajes súper interesantes, súper atractivos, súper prometedores. Que, entonces, siempre estamos en búsqueda. ¿Qué, ¿Cuál es el truco o lo que hacemos aquí? Quedarnos quietos. O sea, dejar de seguir la película. Dejar de hacerle caso de que vamos a llegar a algún sitio. Por eso, esta consigna de soltemos cualquier expectativa, soltemos cualquier búsqueda. ¿Qué pasa? Que cuando quitamos eso, la película sigue, pero ya no nos tiene como atrapados. Y al quedarnos quietos, la pantalla se hace más evidente, la conciencia se hace más evidente. Pero insisto, no es la pantalla sola sin nada, porque si no hubiera surgimiento, la conciencia, el testigo es testigo porque hay algo que atestigua, porque hay un surgimiento. Si quitamos los surgimientos, la pantalla sería vacío, sería nada, vacuidad. Si quitamos, si apagamos el ordenador, la pantalla sería negra. No podríamos ni verla, porque sería todo negro. Esto es lo que hacemos aquí, ¿sí? Un poco. Y otro aspecto interesante. Yo os voy dando muchas consignas. Claro, las consignas entran con palabras, entran con conceptos. Y vosotros conceptualizáis mis palabras. Y está muy bien en cuanto a que son aproximaciones. Pero tiene que llegar un momento que no confundáis el dedo que apunta a la luna con la luna en sí. Es decir, tiene que llegar un momento que tenéis que dejar de mirar mi dedo, mis señalizaciones y experimentar y tener la experiencia. Yo intento, con mi propia práctica, porque es lo que yo hago, aproximarme hasta el borde. Pero tiene que llegar un momento que lo que yo os digo no lo entendáis, sino sentirlo. Es decir, que me tenéis que soltar. Y esto ya no sé cómo llegar ahí porque, sí, confío que lo entendáis. No, que lo entendáis, no, perdón, que lo experimentáis, coño. ¿Sí? Entonces, tiene que llegar un momento que tenéis que hacer caso a lo que a vuestra experiencia, porque solo se puede llegar por ahí. El resto son conceptos, señalizaciones, dedos que yo apunto, pero que están bien, pero tiene que llegar un momento que no lo confundáis. ¿Vale? Venga, vamos a hacer una sentada ya de cierre. Y con una respiración volvemos, volvemos a la presencia, a la pantalla. Volvemos al no hacer nada. Y volvemos a esa doble vertiente de movimiento
con la película, con los surgimientos y quietud de la presencia. Dejemos la experiencia tal cual es. No intentemos buscar nada. Y desde ahí, desde esa nada, desde ese movimiento, desde esa quietud, generamos la dedicatoria de méritos, que como ya sabéis tiene que ver con ofrecer que cualquier beneficio que hayamos podido lograr con nuestra práctica de hoy, que no sea solo para nosotros, que no sea solo para nuestro camino espiritual y nuestra evolución, sino que lo ofrecemos para que todos los seres puedan alcanzar la felicidad, puedan liberarse, puedan encontrar la paz. Por estos méritos, que todos los seres alcancen el estado omnisciente de la iluminación y conquisten al enemigo faltas e ilusión, que se liberen del océano del samsara y del azote de sus olas de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Bueno, muchas gracias a todos y a todos y a todas, a los presentes y a los online. Y los que queráis, nos vemos el próximo jueves y bueno, seguimos con la película, con el culebrón, con cada uno el suyo, pero ya sabéis, es infinito. No intentéis llegar al final, no le hagáis mucho caso. Un abrazo.